Y como le comentaba, vámonos con la parte de los partidos políticos, porque ahí es donde estábamos hablando hace rato, qué sucedió y por qué cuando iniciaste, Enrique, comentaste que había un personaje que había traicionado, porque así es, desgraciadamente lo tenemos que decir, traicionaron en la cuarta transformación. Ya lo habíamos dicho aquí, hace más de un año lo comentamos, pusimos el video y sacamos quién es Hugo Eric Flores, ¿sí? Por eso comentamos y colocamos esta carátula. Traiciona a Morena. ¿Quién traiciona a Morena? El personaje, no el que aparece como Don Cucaracho en la carátula, el otro personaje que es quién es Hugo Eric Flores. ¿Quién demonios es Hugo Eric Flores? Le comento, familia, y vamos sacando este dato. Mire, déjeme colocarlo aquí. Los nuevos partidos Somos México y Paz asumen dirigencias en el INE. Piden frenar campañas anticipadas e inseguridad. Esto principalmente lo dijo el señor Acosta Naranjo en el INE, pero esta situación de que toman protesta, ahí es donde tenemos que tener el foco. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Mire, le comparto y veamos la nota de la jornada del día de hoy. ¿Qué sucede con ellos? Le leo la nota, perdóneme. Los presidentes nacionales de los dos nuevos partidos políticos, Somos México y Paz y Libertad, con las iniciales, con las siglas Paz. Ojo con lo que vamos a leer nuevamente. Los presidentes nacionales de los dos nuevos partidos políticos, Somos México y Paz y Libertad, son Guadalupe Acosta Naranjo para Somos México, lo que conocemos como Somos Cucarachos, y Hugo Eric Flores Cervantes, respectivamente. ¿Cómo? Hugo Eric Flores, sí, tomaron protesta en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Pero ¿quién es Hugo Eric Flores? Hugo Eric Flores es diputado de Morena. Sí, familia, como usted lo escuchó muy bien, Hugo Eric Flores es diputado de Morena. Si usted recuerda, en este espacio, más o menos en mayo del año pasado, comentamos que Hugo Eric Flores presentó en la Cámara de Diputados y dio espacio a diferentes iglesias evangélicas, de lo cual no tenemos ningún problema con las religiones, no va por ahí. Pero le dio espacio a iglesias evangélicas y aquí lo comentamos, e incluso cuando sacamos los videos. La gente en el video colocaba su molestia y su indignación hacia Hugo Eric Flores y se mostraban indignados de cómo Hugo Eric Flores había permitido que entraran las iglesias a los espacios a los espacios de la Cámara por el hecho de que es un estado laico. Bien, pero en esos videos, lo comentamos aquí, se lo dijimos, mucho cuidado, porque Hugo Eric Flores hizo algo que se nos hace completamente lamentable. ¿Qué sucedió? Hugo Eric Flores lo dijo abiertamente, que con ayuda de Ricardo Monreal, sí, así como se lo estoy diciendo, con ayuda de Ricardo Monreal, Hugo Eric Flores comentó que ellos estaban formando su nuevo partido político y que iban muy bien al respecto. Tema que inclusive tuvimos que volver a sacar el video para recalcar esa situación porque mucha audiencia se fue solamente con el punto de lo religioso. Pero decíamos que era alarmante que Hugo Eric Flores abiertamente decía que tenía el apoyo de Ricardo Monreal y que junto con Ricardo Monreal y que estaban ocupando y usando a Morena, palabras de Hugo Eric Flores en ese momento, estaban ocupando a Morena para sacar adelante su partido político. Y no mintió, como lo estamos leyendo en estos momentos, Hugo Eric Flores utilizó a Morena, se los dijimos aquí desde hace un año, que estaba ocupando a Morena para sacar su partido político y ahora lo que está sucediendo con este personaje y continuando con la nota son dos cosas importantes. La primera, familia, ¿qué hace Hugo Eric Flores como diputado de Morena? Y la segunda, ¿qué va a hacer Morena teniendo a Hugo Eric Flores ya tomando protesta como presidente del partido? Aquí lo estamos leyendo. Es el presidente nacional de ese partido político. Déjeme acabar de leer la nota y le comento un par de cosas más que son interesantes y que no hay que dejar pasar. Si me lo permite, continúo. Y esto dice lo siguiente. Ambos ofrecieron su primer mensaje como dirigentes nacionales de su partido, en los que coincidieron en que es urgente recuperar la paz, la democracia y la seguridad en el país. Fíjense, Hugo Eric Flores
ya empezó con los shows de hay que recuperar la paz, la democracia y la seguridad del país, cuando esa es la cantaleta de la derecha. Por su parte, Acosta Naranjo llamó al Instituto Electoral a buscar medidas para evitar que sigan avanzando las precampañas electorales no autorizadas en la ley, porque candidatos de Morena ya están empezando a promoverse en tiempos que aún no son electorales. Urge detener las ilegales campañas adelantadas, la intromisión presidencial en el proceso electoral, el uso de los programas sociales de manera clientelar y la intromisión escandalosa en las elecciones de la delincuencia organizada con su violencia criminal y su sucio dinero. Fíjense qué curioso que son estas palabras las de don Cucaracho, y aquí hay cosas que son muy curiosas. Habla de la intromisión presidencial como asumiendo que existe la intromisión presidencial en las campañas, como si esto fuera el priismo. El uso de los programas sociales de manera clientelar. Eso todavía es lamentable por parte de don Cucaracho y estos personajes. ¿Por qué? Porque entonces está asegurando que no le debe de tocar a la gente programas sociales, porque el programa social no está hecho exactamente para apoyar a la gente ante las necesidades que tienen en la situación que dejaron los partidos políticos anteriores del país, partidos políticos a los cuales perteneció don Cucaracho, entre ellos el PRD. No, lo que busca decir es que no importa eso, no tiene nada que ver, no hay que analizarlo, lo que hay que checar es que si se le da dinero a la gente es solamente para una situación clientelar, perdón, porque la toman a todos ustedes, a todos nosotros los toman como ignorantes y como torpes. Eso es a lo que se dedican estos personajes. Nos tratan de poner como si fuéramos unos ignorantes y que solamente recibimos dinero y somos igual que ellos, que solamente estamos buscando dinero para llevar la vida más fácil como lo tienen ellos ahorita que formaron su partido político y que les van a trocar prerrogativas. Así es, porque esos partidos políticos van a vivir del dinero de cada uno de ustedes, de los impuestos de cada uno de nosotros. ¿Vale? Por último, dice, y la intromisión escandalosa en las elecciones de la delincuencia organizada con su violencia criminal y su sucio dinero. Bueno, ¿cuál es la comprobación de que eso ha estado? Porque si eso ha estado, se les ha comprobado al PRI y se les ha comprobado al PAN en elecciones anteriores. Y dan a entender en esa línea de golpetear a quién, ya que son partidos de oposición y principalmente el señor Cucaracho. Entonces, lo que está hablando es dar a entender que el gobierno de ahora está permitiendo esa intromisión. Esa es la manera más barata y sucia en cómo lo hacen estos partidos políticos y lamentables. Continuó. Asimismo, señaló que su partido nació con el propósito central de recuperar la democracia, como si no existiera democracia. Si no hubiera democracia, un ejemplo de que hay democracia es que se formó ese partido asqueroso como Somos México. El Estado de Derecho. Pero ¿en qué momento se ha perdido el Estado de Derecho? Es la narrativa que es una y otra vez. El Estado de Derecho se mantiene en el país porque es la capacidad para poder autogobernarnos. ¿De qué está hablando el señor Cucarachas? La división de poderes, como si no se mantuviera, es la división de poderes donde no se mantuvo, principalmente con el Poder Judicial, ya lo hemos dicho y eso que nunca se le olvide, el que el Poder Judicial, el que México en el mundo le dijera, le mostrara al mundo, tomen el poder judicial, que el pueblo tome el poder judicial y que ya no lo tengan ni los partidos políticos y que ya no lo tengan ni siquiera los empresarios, eso da una fuerza perfecta para poder, no, para poder crear una situación menos corruptible o casi incorruptible. ¿Por qué lo digo? Porque hay que recordar que el Poder Judicial fue el que metió a la cárcel al presidente Castillo en Perú, fue el que metió a la cárcel al presidente Lula, a Dilma Rousseff, fue ese el poder judicial, perdón, en esos países que está cooptado por los intereses, por las oligarquías, por la plutocracia, y ese es el problema, que como aquí en México ya no lo pudieron tener, ahora están golpeteando a costa de lo que sea, y por eso hablan inclusive del federalismo. El federalismo existe, tan existe, que solamente los estados de la oposición no permiten que, por ejemplo, el sistema de salud sea federal. Y las libertades plenas en nuestro país, ¿en qué momento se perdieron las libertades plenas en nuestro país? Digo, estos discursos asquerosos, garnachos completamente, que no tienen ningún sustento. Continúo. Apuntó que buscarán rescatar las instituciones que han sido capturadas, así como rehabilitar las que fueron debilitadas y volver a edificar las que han sido destruidas. Claro, está diciendo abiertamente don Cucaracho que quieren regresar completamente
que quieren formar y regresar completamente a lo que habían hecho el PRI y el PAN, que no les conviene, y abiertamente le agradezco a Don Cucaracho que nos recuerde qué es lo que busca hacer: chingar al país, para que la gente lo tenga presente y no se compre estas estupideces. Continúo. Tenemos nuestra vista en un futuro mejor, que recuperando lo mejor de nuestra evolución democrática e institucional, no pretenda regresar a un pasado que de ninguna manera fue perfecto. En otras palabras, Somos México nace para rescatar, ampliar y mejorar las libertades, los derechos y las garantías que nos fueron arrebatadas. ¿Cuáles? Subrayó durante su primer mensaje al frente de este partido. Pero es curioso, ¿no? Dice: tenemos nuestra vista en un futuro mejor, que recuperando lo mejor de nuestra evolución democrática e institucional, no pretenda regresar a un pasado que de ninguna manera fue perfecto. Ah, chinga, pero entonces estás hablando que hay que regresar. Primero dices que hay que regresar a lo que había antes y después dices que no hay que regresar a ello porque no fue perfecto. ¿Quién te entiende? Pues la clásica demagogia de estos personajes con la finalidad de que a la gente que no le gusta investigar, no le gusta saber, no le gusta informarse como la gente de derecha, pues la tengan tragando a pan y agua este tipo de comentarios estúpidos y soquetes. Continúo. En tanto, el dirigente del Paz aseveró que México demanda mexicanos sin hambre y que no estén derramando sangre, porque ello pone en peligro al régimen democrático. Fíjense, pinche mono cínico que es Hugo Eric Flores, ¿no? Mexicanos sin hambre, como si estuviéramos padeciendo una crisis de hambre a comparación de cómo se estaba antes, y que no estén derramando sangre. Clásico, los golpeadores tomando la parte de la situación de seguridad cuando sabe el soquete perfectamente cómo se llevó a cabo esta situación. No esperábamos menos de un monrealista. Señaló que al realizar las asambleas para buscar su registro como partido político, vivieron en carne propia la inseguridad en muchas zonas del país, pues hay regiones que verdaderamente nuestros liderazgos pusieron en riesgo sus vidas para poder celebrar nuestras asambleas. Denunció que México ha cambiado y hay muchos lugares donde la violencia ilegítima pone en peligro el sistema democrático. Lo pudimos vivir en carne propia, lo pudimos sentir y lo pudimos palpar. Por ello, uno de nuestros propósitos es levantar una nueva clase política en este país, y se tiene que hacer con ciudadanos que por primera vez o por primeras ocasiones estén participando en la vida democrática de nuestro país. Pero ¿saben qué es lo curioso? Dice el personaje que va a buscar una nueva clase política en este país. ¿Cómo Hugo Eric Flores quiere formar una nueva clase política en este país si es un mezquino que es diputado de Morena en este momento y acaba de tomar protesta como presidente del PAS? Y que el personaje puede pedir licencia, sí, para que se largue, pero el punto importante es que pertenece a un partido que es Morena. Y voy aquí a esta situación. Ok, perteneces a Morena, ocupaste a Morena para formar el partido político. Ocupaste a Morena para formar el PAS y aquí lo dijimos, lo iban a hacer de esa manera. Bien. Estos son los partidos que otros personajes que se dicen de la cuarta transformación, que lucran con la cuarta transformación, están comentando que partidos como este o el que no se formó, que era que siga la democracia, los ocupáramos para poder sacar las reformas que vienen para más adelante. Esto es lo que yo les comentaba la otra vez. Prefieren a un partido como este, de un personaje que forma su partido y aparte mama dentro de Morena y va a ser presidente nacional del partido Paz, que era un partido que traía las iniciales de Claudia Sheinbaum Pardo, que era CSP, y que les pidieron que cambiaran esas iniciales. ¿Esos son en los que tenemos que confiar? Prefiero seguir ocupando al PT y al Verde porque ya sé que esos son traicioneros y ya sé que no se están vendiendo como parte del movimiento. Y este es el problema que les dijimos que iba a causar Ricardo Monreal: traer este tipo de partidos y darle promoción a este tipo de partidos porque es su herramienta para dividir Morena para el 2027. Ya ve por qué le comentaba que cuando salen a decir es plan D y votemos todo por Morena, pues vamos a golpear a la presidenta y vamos a golpear el movimiento. Por eso es tan importante que tengamos presente que nuestra revolución de las conciencias tiene que tener 2 o 3 pasos adelante. Y no tenemos que ser mediáticos y dejarnos llevar por los impulsos que algunos youtubers y gente que solamente lucra con la cuarta transformación saca
y sin dar contexto, le pide a la gente hacer algo que es riesgoso para lo que se requiere más adelante y para apoyar a la presidenta de México. Y no vengo con el análisis mediático para decirles hay que tomar al PT y al Verde y hay que apapacharlos, hay que quererlos. No, pero por lo menos ya sé que esos dos son traidores y sé cómo les tengo que traer la correa. Pero Hugo Eric Flores es diputado de Morena en este momento, repito, Hugo Eric Flores es diputado de Morena en este momento y oficialmente hoy tomó también protesta como líder nacional del partido Paz, que lucraba con las iniciales de la doctora Claudia Sheinbaum, CSP. Y esa es gente de Ricardo Monreal. Familia. Por eso le pedimos cuidado. No compre morbo. Requerimos revolución de las conciencias y no podemos dejar de apoyar a la presidenta de México. Así la nota con estos personajes y por eso lo queríamos colocar. Es un traidor. Se los dijimos desde hace un año. Es un traidor Hugo Eric Flores. Sí, Ángel. Sí, Ángel. Y aquí hay una situación importante que hay que tener cuidado. El PT y el Verde, ahorita con lo que comentas, el PT y el Verde son dos partidos que ya demostraron y que aquí con humildad de rigor se los decimos. Aquí ya les habíamos dicho cómo se comportaban el PT y el Verde, aunque mucha gente los romantizó. Y lo dijimos, cuidado con esos partidos, cuidado cómo se comportan, cuidado cómo se llevan. Si el PT y el Verde le buscan jugar al mago, no tienen fuerza. No tienen fuerza en el país y podrían perder sus registros. Entonces, cuando escuchamos que le quieren hacer al payaso, es solamente baba de perico de esos personajes. Pero hay que tener mucho cuidado. Y por eso es que es importante que la dirigencia del partido de Morena no caiga en los berrinches de estos partidos, pero que tampoco caiga en el berrinche de este partido que se va a querer vender como parte del movimiento y como parte de la Procuarta Transformación, porque esto que va a tener Hugo Eric Flores y toda esta gente monrealista va a ocupar ese partido para buscar dividir y para buscar ser chantajistas en el movimiento de Cuarta Transformación. Ahí es donde yo invito a Morena a no colocar a esos personajes que quieren hacer chantaje y que le demos difusión a que si pasa eso, coloca gente de las bases, las deje ahí perfectamente y no permita que muchos de estos personajes se vayan a querer, pero ya con el partido Paz se vayan a querer afianzar. ¿Por qué? Porque fue evidente, se los comentamos aquí, Hugo Eric Flores va a ocupar el 2027 junto con Ricardo Monreal para dividir el partido, para querer sacar posiciones con el partido, para decir, vamos junto con Morena, sacar posiciones para afianzar su 3% y que el partido pueda seguir vivo para las elecciones del 2030. Y en las elecciones del 2030, si ellos se afianzan, entonces el problema que va a haber es que van a ser igual o peor de chillones que los otros dos partidos para mantenerse y solamente vivir de las prerrogativas, ¿vale? Así que mucho cuidado con esos partidos. Ogra, abrazo grande. Teleo Monserrat dice que hay inseguridad y que es lo que dificultó para realizar sus asambleas, pero se nota que no le tocó vivir en carne propia esa violencia y sí lograron ese registro, es por los pocos incautos. El problema es que han tenido fuerza ellos ya varias veces. Ellos son el pez, esta es la evolución del pez, ¿vale? Así que mucho cuidado. No, yo ahí discrepo, mi estimado Jonathan, te leo rápidamente antes de pasarnos a la siguiente nota, porque no es el miedo, esto no es de emociones. AMLO gobernó sin mayoría y sin mayoría tuvimos muchas dificultades para sacar las reformas. No son los qués, cuidado, son los cómo. Preferible que ahora perdamos batallas, pero la guerra con el PT y el Verde la ganaremos más adelante. Esa se puede ganar más adelante, porque la batalla para quitar esos partidos, ya dijimos aquí cuál es. La batalla para quitar esos partidos va a ser que la gente salga y presione a esos partidos políticos. Ningún partido se va a autodisparar al pie. Ni el PT, ni el Verde, ni el nuevo PES que se llama Paz, van a querer salir para poder sacar para poder decir, bueno, nací para apoyar a Morena y que entonces los demás partidos ya no existan y que un solo partido pueda tener la mayoría. La mayoría calificada la requerimos para las reformas y para darle fuerza a todo lo que requiera la presidenta. Esa mayoría calificada no la podemos perder. Las 2/3 partes no se pueden perder.
Las 2/3 limitarían a que saquemos adelante o llegar a acuerdos, si queremos sacar eso, con el PRI, con el PT, con el Movimiento Ciudadano, cuando son partidos altamente pequeños, que son insignificantes y que ellos van a dictar lo que puede suceder aquí al momento de colocar reformas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que no, prefiero trabajar con esos dos partidos y efectivamente esa batalla la ganamos más adelante, pero no se trata de perder ninguna batalla y menos en este momento de crecimiento. Mucho menos en este momento. Es en este momento cuando le tenemos que dar todas las herramientas a la presidenta. Por eso me refería a esa parte, Jonathan. Nuevo partido satélite y creado dentro de las huestes de Morena. Y no era el único. Afortunadamente, el otro no se dio, ¿vale? Y ojo, el que el otro partido no se haya dado no quiere decir que no vayan a golpetear para el 2027. Créanme, se los digo así para cerrar esta nota. 2027 va a ser un cagadero dentro de Morena por los intereses de este partido y por lo que va a mover Ricardo Monreal. Así que mucho cuidado, no se deje llevar por los ¿cómo lo ven? Y todos estos personajes que solamente salen a decir pendejadas, pero nunca le avisan a usted en verdad qué es lo que sucede para más adelante. Solamente siguen ocupando el odio, morbo, el enojo que pueda tener la audiencia y que para eso ya tenemos a la gente de la derecha queriendo buscar esa situación. Así que cuidado, no se deje comprar por esos comentarios. Si me lo permite, familia, déjeme colocar cortinilla y cierro esto aquí. Vámonos con el último tema.